Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal. Aquí está Penny, que está muy cansada ya. Y hoy os voy a hablar de un libro que a todo el mundo que le gusta la ciencia ficción debería leer, porque mucha de la ciencia ficción actual, no solamente literaria, sino del cine o de videojuegos o cualquier ámbito de la cultura, le debe mucho a este libro, y que concretamente es La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells. Yo me lo he leído en inglés, que es The War of the Worlds, y la verdad es que me gusta mucho cómo está escrito. Es un libro corto, porque mi edición, aunque tiene, como todos los clásicos, tiene una letra muy pequeña que te dejas la vista, y a mí no es que me sobre, pero no llega a las 200 páginas, con lo que si tuviese una letra adecuada, pues tendría unos 250 o así. Fue escrito en 1898. Wells es uno de los padres de la ciencia ficción en general, para que luego no haya dudas. Y este libro es importante porque por primera vez se describe una invasión extraterrestre, concretamente de marcianos, y además por primera vez se usa un rayo láser. Todos aquellos que creíais que eso nació con Star Wars, pues lo siento muchísimo, porque nació como más de medio siglo antes, aunque no tiene el nombre de rayo láser, pero su funcionamiento es el mismo, ya que consiste en un rayo de calor que lo quema todo a su paso, y de una destrucción increíble. El libro es narrado en primera persona y no llegamos a conocer en ningún momento el nombre del protagonista, así como tampoco de su hermano, que es importante, ni de su mujer. Sí que nos dice los nombres de la mayoría del resto de personajes que salen, pero los de los más importantes, digamos, no lo sabemos en ningún momento. El protagonista es un filósofo que tiene como trabajo escribir artículos de ciencia especulativa y los dilemas morales que surgen con la nueva ciencia, ¿no? Que esto sigue existiendo ahora. Y está escrito 6 años después de la invasión marciana, que es que ocurre en 1898, el año de publicación, y el libro se supone que se publica en 1904. En el libro se nos narran los diferentes estadios de la invasión de Londres y sus alrededores, que es donde caen las naves marcianas, porque no son exactamente naves. El hecho de que el libro se haya escrito después de la invasión nos da a entender que se ganó de alguna forma, aunque no lo ganaron los humanos. Por lo que no os estoy haciendo ningún spoiler, porque eso es deducción de primero de primaria. Antes de la invasión nos describe como los diferentes desde los diferentes observatorios con telescopios estos súper potentes, que ocupan el tamaño de una casa unifamiliar, se habían apreciado explosiones en Marte, pero no se sabe a qué se deben, y se cuentan un total de 6 explosiones. Unos días después se cree que cae un meteorito muy cerca de Londres, y aún más cerca de la casa del protagonista, ya que se encuentra solamente en 2 millas de su pueblo, por lo que decide ir a ver qué pasa, y de hecho es uno de los primeros en llegar, y al llegar descubre que no se trata de un meteorito, sino que es un cilindro artificial gigante. O sea, no se describe en ningún momento el tamaño exacto, pero por las cosas que salen de dentro necesariamente ha de ser gigante. Al ver el cilindro lo relaciona directamente con las explosiones que se habían visto en Marte, y realmente tiene razón, ¿no? En un primer momento no se ven los marcianos, sino que sí que se escuchan unos ruidos desde dentro del cilindro, y se ve como la parte de arriba del cilindro va girando muy lentamente, por lo que los humanos se empiezan a excitar ellos solos, ¿no? Y organizan como una especie de comité de bienvenida,
Y la cosa es que cuando unas horas después se abre el cilindro y salen los marcianos, que son la cosa más fea que te puedes imaginar, morfológicamente se asemejan a a pulpos, puesto que solamente tienen una masa central gigante y luego tienen como tentáculos que están divididos a los dos lados de la cara, digamos, que es el cuerpo entero, ¿no? Y estos pulpos, en vez de hablar con los humanos, pues utilizan una arma que se describe como hit ray en inglés y que supongo que en castellano se habrá traducido como rayo de calor, pero que en realidad es un rayo láser, y que lo utilizan, y al utilizarlo, que lo pasan así como en modo barrida, ¿no? Pues matan a todos los humanos que están allí y además incendian toda la parte de la vegetación que encuentran a su paso. Es como una arma de destrucción masiva impresionante. A pesar de ello, los humanos no desisten de ponerse en contacto y aparecen unas horas más tarde con banderas blancas así para pedir la paz y demás, y mueren también, obviamente. El protagonista, que es el único inteligente en ese sitio, se esconde cuando surgen los ataques y se va corriendo a su casa, y lo primero que hace es pedirle el carro y el caballo, porque, atención, o sea, aquí no hay coches, o prácticamente no hay coches, la mayoría de la gente se mueve en diferentes tipos de carros tirados por caballos. Y le pide al posadero su carro con su caballo para poner a salvo a su mujer en un pueblo que está un poquito más lejos, en casa de unos primos suyos, pero le promete que va a volver para devolverle el carro, con lo que una vez deja a su mujer allí, se vuelve a su pueblo, pero mientras está de vuelta se encuentra con las máquinas de guerra marcianas, que consisten, y que supongo que habréis visto en alguna de las adaptaciones de este libro, en máquinas gigantes como de 30 metros de alto, que son como trípodes porque tienen tres patas muy largas, y arriba tienen como una especie de capucha o de casco, de las que surgen diferentes tentáculos colgantes que no son los de los extraterrestres, sino que porque son metálicos y pueden moverlos a su voluntad. Y deduce que dentro de las capuchas es donde hay un marciano. Y estas máquinas se dedican a destruir todo lo que encuentran a su paso con los rayos láser, con la destrucción inherente de una estructura de 30 metros gigante. Y además, cuando no utilizan el rayo láser, utilizan como una especie de arma biológica que consiste en unas bombas que tiran, pero que no estallan, sino que al colisionar con el suelo, pues surge como un humo negro que se extiende y mata a todo ser vivo con el que se encuentra. Bueno, por primera vez y sin que sirva como precedente, voy a enganchar los dos vídeos porque por alguna extraña razón se ha parado el anterior, o sea, no es que yo la haya cagado, y por lo que voy a seguir explicando por dónde me había quedado. La función de este humo negro interactúa con la biología humana, concretamente con la sangre, y entiendo que es como si los asfixiase por dentro y mata a todo el que toca, ¿no? Entonces la narración se traslada al hermano del protagonista, sigue siendo en primera persona, con lo que él lo describe, va diciendo mi hermano, que vive en Londres y que allí están tan tranquilos hasta 3 o 4 días después de la invasión porque no se lo terminan de creer, que entonces ya sí que empiezan a ver el peligro, y es de cómo su hermano huye de Londres. Ahí es donde realmente se ven las grandes masas de personas que están huyendo de Londres y cómo actúan cada uno en un momento de peligro y de caos total. Y es muy gracioso cómo reaccionan cada uno a esta situación, ¿no? Y creo que es un estudio sociológico interesante también, porque no creo que esté tan alejado de la realidad, aunque cuando lo lees parece que sea incoherente. O sea, por ejemplo, hay un momento, aunque esto es del protagonista, no del hermano, en que un señor que está intentando subirse a un autobús tirado por caballos, recordemos, que se está peleando con el conductor del autobús porque no le deja subir porque quiere salvar a sus tulipanes. O sea, hola.
O sea, estás huyendo de unos extraterrestres y a ti te importa salvar a tus tulipanes. Actos seguidos ve a un matrimonio que han arrancado la puerta de su casa y que encima de la puerta la están utilizando a modo de transporte para llevar todas sus cosas, que es un... Hola, coge comida, agua y corre, ¿no? O sea, es que... ¿Qué es lo que te va a servir para sobrevivir los próximos días? Pues comida, agua, ropa, no sé, cosas esenciales. O sea, no... ¿Cómo se nota que no existían en esos momentos los programas estos de supervivientes, ¿no? Y esas cosas. Aunque es lógico, ¿no? O sea, es que ¿qué vas a necesitar? Pues comer y beber. Luego están todo el libro, todos muriéndose de hambre y sedientos porque a nadie se le ha ocurrido hacer eso. No sé, a lo mejor soy la única paranoica de este mundo que tiene en su casa comida para sobrevivir 2 o 3 semanas y agua. Bueno, vale, quizás soy yo rara, pero no sé, nunca se sabe lo que puede pasar en este mundo. Y puede pasar algo tan sencillo como que se vaya completamente la luz, y eso en una gran ciudad puede ser el fin de los días también. No hace falta una invasión extraterrestre o zombie, ¿no? Bueno, que me voy del tema. La cosa es en que realmente los extraterrestres con sus máquinas de guerra son imparables porque los humanos utilizan todos sus recursos para intentar para intentar pararlos, y pese a ello solamente consiguen matar a uno y de casualidad. Yo creo que esto no sucedería con las armas actuales que hay, pero recordemos que esto es en 1898 y que la capacidad armamentística en ese momento era muy limitada, porque ni siquiera existían las bombas como tales. O sea, ya no hablemos de las atómicas, sino las bombas como tales. Bueno, creo que no voy a petar más la trama del libro, aunque supongo que todo el mundo conoceréis más o menos por dónde va, pero sí me gustaría comentar varias cosas. Primero, que por supuesto, o sea, al ser el padre de la ciencia ficción y más, o sea, de invasiones extraterrestres y tal, es un libro que se ha adaptado en diferentes medios, no solamente con el nombre de la Guerra de los Mundos, sino que se ha utilizado como base de muchas otras obras. Pero a mí me gustaría destacar 2. Una, por lo que comportó, y la segunda, pues, porque me gusta. O sea, no tiene otra explicación, ¿no? La primera fue la adaptación radiofónica que hizo Orson Welles, que se escribe Welles, no Wells, por lo tanto no tiene nada que ver con el escritor, para CBS en forma de noticiario en el estado de Nueva York, y que narró la caída de los meteoritos, o sea, de los cilindros, y cómo después surgen los marcianos, y estos derrotan a las fuerzas norteamericanas con sus rayos láser y los gases biológicos, estos venenosos. Y, por supuesto, al inicio del programa radiofónico había dicho que era una adaptación del libro y que no era real, pero la gente que empezó a escuchar la radio después de este anuncio, y aunque cada X tiempo se avisaba de que era todo ficción, cundió el pánico totalmente. La gente se fue a la comisaría y se intentaba esconder para protegerse de los ataques de los extraterrestres, que bueno, son cosas que realmente creo que solamente podrían pasar en Norteamérica, y que realmente CBS y Wells tuvieron muchos problemas después porque los denunciaron por inconscientes, pero bueno. Y después la adaptación al cine, una de las 2 adaptaciones al cine de 2005, porque hubo 2 películas, la buena y la mala, y la buena es la que dirigió Steven Spielberg y fue protagonizada por Tom Cruise y Dakota Fanning, que hace de hija de Tom Cruise. O sea, como podéis ver, aunque los extraterrestres, la invasión y tal es muy similar, o sea, no tiene nada que ver porque el protagonista real no tiene... Ni fue en 2005, ni tiene hijos, solamente tiene mujer. Y la invasión es en Estados Unidos, por supuesto, porque son el centro del mundo. Y después, curiosidades y preguntas que no me estoy metiendo con Orson Welles, con H.G. Wells, porque, a ver, es el primer libro de esta categoría y, bueno, uno de los primeros libros, y ahí no podía preverlo todo. Pero la cuestión, o sea, si los extraterrestres son pulpos, ¿cómo construyeron la primera máquina? Vale, o sea, tienen máquinas que tienen
de mucha precisión que pueden construir a las siguientes máquinas. ¿Pero quién los construyó a ellos primero? No sé, porque es que una cosa es una mano y otra cosa es un tentáculos, ¿no? Por muchos que tengas, la precisión, ¿cómo te permite evolucionar eso? No sé. Preguntas, ¿no? Otra cosa. El protagonista, o sea, la forma de los alienígenas es que la forma central de su cuerpo en realidad es un cerebro gigante y por lo que no tienen órganos digestivos ni nada, y después los tentáculos, ¿no? Y tienen boca y un oído detrás de la cabeza, porque eso anatómicamente tiene todo el sentido del mundo. Pero es que lo peor de todo es que no tienen ninguna clase de sistema digestivo y lo que hacen es alimentarse de sangre que se inyectan directamente. Y dices, a ver. Y claro, dice que eso es la evolución, que originalmente eran como nosotros, pero como la evolución determinó, y la evolución tecnológica y de los alienígenas determinó que lo más importante eran el cerebro y las manos, pues se acabó así. Y que tampoco necesitaban el sistema digestivo porque podías ingerir... ¿Por qué necesitabas todo un sistema digestivo para acabarlo convirtiendo en nutrientes para la sangre? Si te podías beber la sangre directamente en plan vampiro, ¿no? Claro que hay una cosa que es muy desagradable de pensar, que claro, o sea, la forma de alimentarse realmente es cazando a humanos, sobre todo. Y humanos porque en Marte hay algo parecido a los humanos, aunque no sabemos si son inteligentes, que son la comida de estos extraterrestres y que los cazan y se beben su sangre para vivir, y además no necesitan dormir, no se cansan nunca. Que, vale, te compro lo de la sangre, pero una cosa es que se ahorren toda la parte del sistema digestivo y otra cosa es que no necesiten dormir o no se cansen. O sea, pensar tiene un desgaste calórico, ¿no? O sea, es que te terminas cansando, o sea, necesitas ingerir más sangre. Si no ingieres sangre te tendrás que cansar, tendrás que dormir. Y dormir es sobre todo importante para que el cerebro descanse. ¿Qué pasa? Que este cerebro está tan evolucionado que pueden pensar todas sus vidas, bueno, no sé cuánto viven, ¿no? Pero muchas vidas. Y bueno, como veo que ya llevo mucho tiempo, lo dejo aquí. Y bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. Y si no estáis suscritos, suscribíos.